se encuentra en Salmo 1, de 1 al 3. El libro de Salmos me encanta porque son una compilación de poesías, de canciones, de alabanza, y no solamente cuenta cosas bonitas. Muchos de los libros del capítulo de Salmos fue escrito por David o Salomón, o también hay autores que no se conocen quién fue el que escribió, pero se considera que muchos libros de Salmos, muchos capítulos de Salmos fue escrito por el rey David. Y el rey David, ustedes saben que era un adorador por excelencia. Y todo lo que él escribía era como poesía, como cánticos. Y como les dije, en el libro de Salmos van a encontrar muchas cosas bonitas, muchas alabanzas y adoraciones hacia Dios, pero también van a encontrar cómo David le contaba a Dios sobre su tristeza, su angustia, su dolor, su ansiedad, su soledad, ¿sí? Por eso el libro de Salmos me encanta, porque como que cada palabra que dice es tan poético, que tiene muchos significados y llega mucho a nuestros corazones. Entonces le decía que el primero, ¿ese es el primero? Bueno, le decía que el libro de Salmos es una compilación de muchas poesías, muchos cánticos. En especial, del capítulo 1 al 41, el tema central de estos capítulos es la relación personal con Dios. Como el pastor predicó el domingo pasado, ¿sobre qué predicó el domingo pasado? A ver si alguien se acuerda. No mirar hacia atrás, ¿verdad? Y si se dieron cuenta, ya estamos en julio. Es increíble cómo pasó tan rápido el tiempo, ya pasó la mitad del 2025. ¿Y ustedes cómo se consideran que están parados espiritualmente? Ya habiendo pasado la mitad del año. Firme. ¿Perdón? Firme. Firme, gloria a Dios. Como dijo el pastor Fabricio, cada uno va a su propio ritmo y el que da el crecimiento es Dios. Algunos podemos estar firmes, algunos podemos estar tristes, algunos podemos estar ahí en el valle bajito, pero todos vamos a su ritmo y todos estamos tomados de la mano de Dios, entonces todo está bien, amén. Pero a través de esta palabra quiero que en este segundo domingo de julio, ya habiendo pasado la mitad del 2025, podamos recordar una vez qué es lo importante en la vida del cristiano. Vamos a leer Salmo 1, de 1 al 3. Yo tengo la versión NBI y dice así: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla del río, que, cuando llega su tiempo, da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. Y un tip que le quiero dar a todos los que hacemos el devocional es que cuando lean un pasaje, se detengan mucho a pensar en el verbo que está escrito, que se utiliza. Y fíjense los verbos que usan estos versículos. No sigue, ni se detiene, ni cultiva amistad. En el versículo 2 dice, se deleita, medita, y en el versículo 3 ¿qué dice? A ver si encuentran algún verbo. Plantado. ¿Cómo? Plantado. Da fruto, y jamás se marchitan y prospera, ¿no? Cuando hagan el devocional, presten mucha atención en los verbos, porque es el verbo que refleja el accionar de esa persona, el accionar o lo que estaba sucediendo en esos versículos. Bueno, vamos a desmenuzar estos 3 versículos, ¿sí? Dice versículo 1, dichoso es quien no sigue, acá tengo otra versión, no sé si ustedes tienen la misma. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores. Y en la versión de Reina Valera creo que dice, no se sienta en la silla de los escarnecedores, ¿puede ser? Y en silla de escarnecedores. Sí, amén. Y la palabra dichoso, en este versículo, en otros versículos, donde habla de una persona dichosa, de una persona bendecida, en el hebreo se usa mucho la palabra barak. A mí me encanta investigar en otros idiomas
los versículos, porque tiene una riqueza inmensa. Cuando también, yo no entiendo hebreo, pero voy buscando en el diccionario qué significa esa palabra en hebreo, y van a ver que tiene otra profundidad, tiene otra riqueza. La palabra dichoso, en este versículo en particular, no se usó la palabra barak en hebreo, sino ashrei. ¿Ven que ahí dice ashrei? Repitan conmigo, ashrei. Es una palabra en hebreo que significa esto: estado del ser humano que vive bien, rectamente, con una vida dirigida por Dios. ¿Ustedes se consideran dichosos habiendo entendido esta palabra? ¿Ustedes se consideran alguien que está viviendo bien, rectamente, con una vida guiada por Dios? ¿Se consideran dichosos? Uy, ¿no se consideran dichosos? ¿Cómo? ¿Cuánta duda? ¿Cuánta duda? ¿Cuántos se sienten dichosos? Amén. Más fuerte. Amén. Nosotros tenemos que decirnos todos los días de nuestra vida: yo soy dichoso porque ya estoy en la mano de Dios, porque ya soy hija de Dios. Amén. Y mi vida y mi camino se están siendo guiados por Dios. Entonces decíamos que significa el estado del ser humano que vive bien, rectamente, con una vida dirigida por Dios. Entonces, si tradujéramos, si reemplazáramos esta frase en el versículo 1, sería: el ser humano que vive bien, con una vida dirigida por Dios, es quien no sigue el consejo de los malvados, no se detiene en la senda de los pecadores y no se sienta en la reunión de los burladores. O sea que nosotros, como ya somos dichosos, no debemos hacer estas tres cosas. Pero ¿no les llama la atención que para enseñarnos a cómo vivir, en vez de decir hagan esto, esto y esto, nos dice no hagan esto, ni esto, ni esto? Y aparte son tres cosas puntuales. Tranquilamente puedo haber dicho no mientan, no roben, no sé, ¿no? Pero dice no sigue el consejo de los malvados, no se detiene, no se sienta. Son como ordenanzas y enseñanzas muy puntuales. Y este ejemplo se engancha muy bien con una historia archiconocida, lo que hicieron en el devocional de marzo, creo. Es una historia que conocen muy bien, que es sobre Abraham y Lot. Vamos a volver unos libros atrás, en el libro de Génesis. En el libro de Génesis 12 aparece la historia de Abraham y Lot. Jehová le dice a Abraham: te vas a ir de la tierra de tu mamá y de tu papá y vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y qué hace? Agarra a toda su familia, ¿no? Agarra todos sus bienes, sus animales, su esposa y también a su sobrino Lot, y se va de la tierra donde estaba viviendo. Y dice que pasó por muchas regiones y después de un tiempo llegó a un lugar llamado Negev. Negev era una zona fronteriza con Egipto, era una ciudad que se encontraba cerca de la región de Egipto. Dice que ahí había mucha hambre. Recuerden que ellos vivían en una zona desértica, no había agua, no había plantaciones, y en Negev justamente había mucha hambre. Pero Abraham vio que en Egipto, dentro de la ciudad de Egipto, había mucha riqueza, había mucha comida para poder alimentar a su gente, a sus animales. ¿Y qué hizo? Entró a vivir a la tierra de Egipto. ¿Y qué pasó ahí? Mintió Abraham. Porque dijo, miró a su esposa Sara y le dijo: vos sos muy hermosa. ¿Cuántos hombres de esta iglesia le dicen esto a su esposa? Sos muy hermosa. Y yo sé que... y le dice a Sara y a su esposa: yo sé que si vamos a Egipto así, muchos hombres te van a echar el ojo. Entonces vamos a mentir, vamos a decir que vos sos mi hermana, para que a mí no me pase nada, le dijo Abraham, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Mintió. El rey de Egipto vio lo hermosa que era Sarai, y porque ella era muy bonita, dice la palabra de Dios, que Abraham le dio muchas riquezas, porque le permitió estar con ella, o sea, a compartir el día a día, ¿no? Y dice que el rey de Egipto se agradó tanto en Sarai, que Abraham le regaló muchos animales, mucho oro, muchas riquezas. Y cuando pasó esto, a Jehová no le agradó. ¿Y entonces qué pasó?
mandó una plaga, una gran plaga, una enfermedad, y muchos se empezaron a enfermar. Y ahí el rey de Egipto se dio cuenta de que ella no era la hermana de Abraham, sino la esposa de Abraham. Y se enojó con Abraham, le dijo: ¿cómo hiciste esto conmigo? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que era tu hermana? Mira lo que me está pasando. Entonces, ¿qué hizo? Lo expulsó de Egipto. Le dijo: agarrá todas tus cosas, a tu familia, a tu esposa y ándate de acá. Entonces Abraham y toda su familia y todos sus criados y animales fueron expulsados de la tierra de Egipto. Y llega capítulo 13. Dice que Abraham y Lot se separan porque había mucho conflicto, mucho pleito entre ellos. Bueno, Abraham y Lot y toda su familia fue expulsada de la tierra de Egipto y empezaron a caminar, a marchar como Dios le llama, ¿no? Y dice que había tanta hambre y tanta sequía que había mucho pleito entre los pastores que criaban a las ovejas y a los animales de Abraham y de Lot, porque se peleaban por el agua, por el pedacito de pasto que encontraban quizás, ¿no? Entonces Abraham le dice a Lot: mira, no está bueno que entre familias nos peleemos tanto, así que separémonos. Y le dice a Lot: mira, toda esta tierra, el horizonte hasta allá, si vos elegís ir de acá a la izquierda, yo voy a la derecha. Si vos elegís ir hacia la derecha, yo voy a la izquierda. Vos decidís. ¿Sí? El versículo 13:10. Este versículo es muy importante porque dice: Lot levantó la vista y observó que el valle del Jordán era tierra de regadío. ¿Qué quiere decir la tierra de regadío? Que había mucha corriente de agua. Quizás era artificial, porque los egipcios eran muy adelantados en la tecnología y en la ciencia. Capaz que ellos construyeron un acueducto artificial para que puedan plantar, para que puedan alimentar a los animales. Y Lot desde lejos vio cómo esa tierra estaba llena de verde, estaba llena de árboles, y dijo: yo si voy allá me voy a hacer volverme rico, voy a volverme millonario. Dice que observó, levantó la mirada y dijo: yo allá voy y me hago el rey de, ¿no? Entonces escogió esa tierra. ¿Y saben qué? ¿Saben dónde es esa tierra? Sodoma y Gomorra. ¿Y se acuerdan que el pastor Fabricio hace un tiempo predicó sobre Sodoma y Gomorra? Bueno, y Lot, ¿qué creen ustedes? ¿Que no sabía que era Sodoma y Gomorra? Lot sí sabía que ese lugar estaba lleno de gente que pecaba contra Dios. Observen, dice así: así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra, versículo 11. Estamos en Génesis, Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Versículo 12. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su tienda de campaña cerca de la ciudad de Sodoma. Esta palabra es muy importante: cerca de la ciudad de Sodoma. Versículo 13. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. ¿Saben por qué Lot edificó su tienda cerca de Sodoma? O sea, que no fue directamente a la ciudad, porque sabía que Sodoma y Gomorra estaba lleno de personas que cometían maldades contra el Señor, dice así. Lot levantó la vista y observó. Quiere decir que él tomó la decisión desde su avaricia, desde su deseo de volverse más rico, más grande. Pero como sabía que allí vivían malos, al menos tenía un poco de conciencia. Dijo: bueno, yo elijo ese lugar, pero no me voy a meter a la ciudad, voy a empezar a vivir cerca de esa ciudad, a ver si puedo hacer algún negocio, a ver si puedo, ¿no?, hacer crecer mis ganados. Volvamos a Salmos 1:1. Dice: dichoso el que no sigue el consejo de los malvados. En otras palabras, dichoso el que sí le pide consejos a Abraham. No sé si Janina va pasando muy bien, acorde a lo que avanzamos, porque ni le avisé. Dice que levantó la mirada y observó. Estableció su tienda cerca de Sodoma
y sus habitantes eran malvados. Él, sabiendo que en Sodoma había mucha maldad, aún así decidió ir a vivir allá. ¿Saben cuál es la diferencia entre Abraham y Lot en esta parte? En los versículos previos, en Génesis, cuenta cómo Abraham, cada vez que se mudaba de ciudad, edificaba un altar para el Señor. Porque él sabía que necesitaba ser guiado por Dios. Él sabía que él no podía tomar sus propias decisiones. Sabía que necesitaba la guía del Señor en ese tremendo y enorme tierra por el que estaban pasando, porque no sabían hacia dónde ir. ¿Pero qué hizo Lot? Tomó decisiones desde su avaricia, desde sus ojos, de lo que él veía. Nunca le pidió el consejo a Dios. ¿Qué dice en Salmo 1:1? No sigue el consejo de los malvados. Nosotros sí debemos seguir los consejos de Jehová. Amén. Porque Dios es quien nos creó a nosotros. Entonces sabe mejor que cualquiera por qué camino nosotros debemos seguir. Vamos con la segunda oración que dice: no se detiene en la senda de los pecadores. Y también Lot hizo esto. Génesis 13:12 dice así: dice que Lot se estableció su tienda cerca de Sodoma. Vamos a ver qué pasó después. Génesis 14:12. Génesis 14:12 dice así: Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma. Primero empezó a hacer su casita alrededor, afuera de Sodoma, y no sé qué pasó entre medio, no sé cuánto tiempo habrá pasado, que él decidió ya entrar a vivir a la ciudad de Sodoma. ¿Qué quiere decir? Que se detuvo en la senda de los pecadores. O sea, él se hizo partícipe del camino de los pecadores. Él empezó a compartir, él empezó a convivir la senda de los pecadores. No se corrompió del todo. Entró a la ciudad de Sodoma y a convivir con los pecadores. La tercera oración: no cultiva amistades con los blasfemos. Yo la versión que tengo dice: no se sienta en la reunión de los burladores. Lot también hizo esto. Génesis 19:1. A ver si alguien lo puede buscar. Génesis 19:1. ¿Lo puede leer? Génesis 19:1. Amén. Llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Qué dice ahí? Estaba sentado en la puerta de la ciudad, ¿no? ¿Y qué dice Salmo 1:1, la tercera oración? No se sienta con los burladores, no comparte con los burladores. Y en esa época, ¿saben quiénes compartían? ¿Saben quiénes estaban sentados en la puerta de la ciudad? La gente importante, la gente que era jueces, la gente de mucho dinero, gente comerciante. Solamente las personas importantes, consideradas importantes de esa sociedad, de esa ciudad, se sentaban en la puerta de la ciudad. Y dice que Lot se codeaba con esa gente. Imagínense, ¿se acuerdan todo lo que estaba sucediendo en Sodoma y Gomorra en aquel entonces? Todos los pecados que cometía esa gente. Quiere decir que toda esta gente con la que Lot se codeaba hacía la vista gorda de todo lo que estaba pasando en su ciudad. Si una persona o las personas que están liderando una ciudad, están gobernando un lugar, cuando ven que algo está fallando, tienen que corregir, según la palabra de Dios, si es que uno cree en Dios, ¿no? Pero esta gente hizo la vista gorda de todo lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, y Lot se codeaba con esta gente. Estaba sentado junto con los burladores en la entrada de la ciudad. ¿Saben cómo termina la historia de Lot? ¿Quieren saber? Las consecuencias de sus malas decisiones. Génesis 19. Dios estaba cansado, harto, asqueado de todo lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra y toma la decisión de destruir esa ciudad. Y Abraham le dice a Lot: mirá,
Dios está enojado y va a destruir esta ciudad. Y vos, que sos mi sobrino, yo te vengo a rescatar, agarrá, tomá a toda tu familia y andate de esta ciudad. Y Lot le hizo caso. Lo escuchó Abraham. En Génesis 19 dice que Lot escucha a Abraham y le dice a su familia, a sus hijas, a sus futuros yernos, le dice, vámonos de esta ciudad porque Jehová está enojado y va a destruir todo, va a destruir este pueblo, vámonos de acá. Apurate, vámonos, apurate. ¿Y saben qué hizo los dos futuros yernos de Lot? Se le rió en la cara. Quiere decir que Lot había perdido toda autoridad como padre de familia, como padre espiritual de la familia. Es como que viene, no sé, el papá, que los hijos saben que está en cualquiera y de pronto viene y dice, Dios me dijo que hagamos esto. ¿Cómo reaccionarían sus hijos? Dirían, ¿estás haciendo cualquiera con tu vida y me venís a decir ahora que Dios te mandó a decir esto? Esto pasaba con Lot. Había perdido toda autoridad, toda confianza de su familia. ¿Y después qué pasó? Lot y su familia logran salir de esa ciudad, sus dos hijas y la esposa, bueno, que quedó en el camino. Y cuando las dos hijas se dieron cuenta de que se habían quedado sin sus futuros esposos, y en esa época lo que pasaba era que las mujeres tenían la obligación de seguir con el linaje. Entonces dijeron, bueno, nuestro linaje, si nosotros no hacemos nada acá, se va a cortar, nuestro apellido va a desaparecer, nuestra familia va a desaparecer. Vamos a tener descendencia con nuestro papá. Lo emborrachan, bueno, se acuestan con él, las dos hijas quedan embarazadas, cada una tiene un hijo, que la tribu de la descendencia de esas dos hijas son moabitas y amonitas. Son las dos tribus que hasta ahora se pelean con el pueblo de Israel. Esta es la consecuencia de las malas decisiones que tomó Lot. Sus descendencias se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Ahora que sabemos cuáles son las características de una persona no dichosa, sabemos lo que sí debemos hacer nosotros, ¿verdad? Y la respuesta está en Salmo 1, versículo 2. A ver si alguien lo puede leer. Salmo 1, versículo 2. Amén. Sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén. La palabra deleitarse se puede traducir como desear con voluntad, desear profundamente y sentir felicidad de eso que desea. Es como cuando nosotros nos ponemos de novios, ¿no? Cuando sentimos esa cosquilla en el estómago, la mariposita en la panza, queremos estar todo el tiempo con esa persona, queremos saber todo de esa persona y estamos constantemente hablando y pensando en esa persona. Yo me acuerdo cuando nos pusimos de nuevo con el pastor Fabri, nos llamaban por teléfono y estábamos horas y horas al teléfono y la pastora, un día la escucho de fondo que dice, ¿cómo era que dijo? ¿Quién va a pagar la cuenta del teléfono? Porque estábamos horas y horas al teléfono. Y después, para la gloria de Dios, llegó los celulares esos que tienen la llamada ilimitada entre dos números. Bueno, qué linda época, ¿no? Este verbo, el deleitarse, refleja la cercanía que yo tengo que sentir con Dios, con la palabra de Dios. Esta cercanía se produce al desear estar con esta persona o con la palabra de Dios. Y ahí, el otro día leí una frase que me encantó que dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Dios no tiene favoritos, Dios sí tiene íntimos. Y las dos personas que se encuentran en la Biblia, que sí mantenían esta relación estrecha de amistad, de deleitarse con el Señor, son Moisés y Abraham. En el libro de Éxodo 33
11 habla de Moisés y dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara como quien habla con un amigo. Nosotros cantamos esa alabanza que dice, Él es mi amigo fiel. Nosotros sabemos que Dios es nuestro amigo, pero yo soy amiga de Dios. Dios se considera, y yo me considero íntima amiga de Dios. Para ser íntimo con alguien tenemos que pasar mucho tiempo con esa persona. Tenemos que saber hasta, no sé, con solo mirar a los ojos qué está pasando en esa persona. Así somos los íntimos amigos, ¿no? Y nosotros debemos ser íntimos amigos de Cristo. Y la otra persona es Abraham. Y en Génesis 18:17 dice así: el Señor dijo para sus adentros, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Esto pasó cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Le dice, yo no puedo no contarle a Abraham lo que estoy por hacer. Yo tengo que contarle esto a Abraham para que él pueda ayudar a Lot a salir de ese lugar. Así de íntimos eran Moisés y Abraham. Yo también quiero ser una íntima amiga de Dios. No sé ustedes que están bien. Y la otra palabra que se encuentra en el versículo 2 de Salmo 1 es día y noche. Recuerden que el libro de Salmo es un libro de poesía, ¿sí? Entonces, muchas palabras, si bien se puede tomar literalmente, también tenemos que pensar que son reflexiones metafóricas, poéticas. Y nosotros conocemos la frase que dice, se nos viene la noche. ¿Qué quiere decir se nos vino la noche? El problema, la oscuridad, ¿no? La tribulación. Medita en ella día y noche no solo significa que medita en la palabra de Dios todo el día y sin dormir. Ojalá podamos hacer eso, pero necesitamos dormir. Pero también significa que medita en la palabra de Dios en la alegría y en la tristeza, en problema y en dolor. Amén. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. La lumbrera es una luz como los que están en las calles que alumbra el camino. Quiere decir que la palabra de Dios nos muestra por qué camino nosotros debemos ir. No existe otra cosa que nos pueda guiar, que nos pueda indicar por qué camino nosotros debemos ir. Solamente la palabra de Dios. Y lámparas a mis pies. Quiere decir que es una lámpara que yo tengo acá cerca de los pies y voy iluminando con el celular, por ejemplo, para ver por dónde tengo que pisar. Quiere decir que la palabra de Dios nos ayuda a esquivar piedras, me ayuda a no tropezarme. Repita conmigo, me ayuda a no tropezarme. La palabra de Dios nos ayuda a no tropezarme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nuestra mente y nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, no le damos lugar al enemigo a que ponga el nidito, como dice la pastora muchas veces, ¿no? No permitamos que el enemigo venga y ponga nido en la cabeza y ahí empieza a crecer cosas malas. Cuando nuestra palabra, nuestro corazón y nuestra mente está lleno de la palabra de Dios, podemos evitar estas cosas. Para terminar, veamos la diferencia, a diferencia de cómo terminó la vida de Lot, veamos cómo fueron las consecuencias de la persona que es dichosa. Versículo 3 de Salmo 1. Dice así: es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan, y cuanto todo hace, prospera. A ver el último. Ahí yo les marqué los verbos. El árbol plantado a la orilla del río da fruto, no se marchita y prospera. Una persona dichosa es aquel que fue plantado. La palabra plantado acá es muy importante y necesito que lo comprendan, porque no es un árbol que casualmente estaba a la orilla del río. Dice que es un árbol que fue plantado a propósito a la orilla del río. ¿Se entiende?
quiere decir que Cristo vino a tu vida y de la muerte te sacó y te volvió a plantar a la orilla del río, y el río simboliza a Cristo. Cristo te sacó de la muerte y te plantó a la orilla de un río, que es Cristo, que cuando llega su tiempo da fruto. Quiere decir que este árbol, nosotros plantados, ya estamos plantados en Cristo, damos fruto, evangelizamos, enseñamos, traemos a nuestros familiares a la iglesia, nuestras vidas van cambiando y sus hojas jamás se marchitan. Quiere decir que tenemos la vida eterna en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y todo lo que hace prosperar. Y la palabra prosperar en este caso en hebreo es shalak. Y significa los planes de Dios se cumplen en su vida. No crean que porque estamos plantados en la orilla del río, todo lo que tocamos se convierte en oro. No todo lo que hacemos, algún negocio, todos los planes que nosotros decidimos nos va a ir bien. Porque ¿a cuánto nos está yendo mal en algún aspecto de nuestra vida? ¿O cuánto nos fue mal? La palabra prosperar no quiere decir eso. La palabra prosperar no quiere decir tener éxito en este mundo, sino que los planes de Dios se cumplen en esta vida, como pasó con Abraham. Con Lot justamente esto no había pasado, porque él tomó decisiones sin consultar a Dios. Y ya les expliqué cómo fue su fin. Los planes de Dios no fueron cumplidos en su vida. En cambio, nosotros, que ya estamos plantados a la orilla del río, tenemos que prosperar. Bíblicamente. Amén. Llenar la mente con algo que no sea la palabra de Dios es idolatría. Y les quiero comentar algo que me pasó muy recientemente, al mes más o menos de haber abierto la cafetería. Era mucho el cansancio físico y también de estrés, porque era muy nuevo para los dos. Entonces, estábamos muy cansados, muy agobiados, no, porque estábamos confiados en Dios, pero estábamos muy cansados físicamente. ¿Y qué hace cuando uno está muy cansado mental y físicamente? Yo personalmente me imagino situaciones, me imagino lugares, me imagino, cosas que a mí me traen paz y tranquilidad. Y uno de esos momentos que a mí me dan paz y tranquilidad es cuando después de cenar con Fabri nos tiramos en el sillón y miramos una serie. Este es el momento en donde yo me siento tranquila, me siento en paz, me siento en armonía con mi esposo. Entonces cada vez que yo me sentía cansada y decía, Señor, ¿por qué me metí en esta? Me imaginaba estando en el sillón mirando la tele con mi esposo. Y de pronto empecé a sentir como una tristeza en mi corazón, una sensación muy difícil de explicar porque era una mezcla de carga, de tristeza, de angustia, que no podía explicar por qué sentía eso. Dije, qué raro, ¿será que estoy muy cansada? ¿Será que necesito dormir más? Y dormíamos, pero esa sensación no se me iba. Y así pasaron días, creo que como 2 semanas, sin poder encontrar el motivo por el que sentía eso en mi corazón. Y un día estaba cocinando en casa y le digo al Señor, siento esto, la verdad no sé de dónde viene y no puedo hacer que se vaya. No entiendo qué es lo que me está pasando. Y el Señor, ¿sabe qué me susurró al oído? Está buscando paz en otro lado. Eso es idolatría. Le digo, ¿idolatría yo, Señor? No, por favor. Sí, es idolatría. Porque está buscando paz en donde no está. Yo soy tu fuente de paz. Y hermanos, la idolatría en la modernidad no es hacer un becerro de oro, no es construir una torre. Muchas veces la idolatría está escondidita
en la vida cotidiana y no nos damos cuenta. Le pedí perdón a Dios y entendí que cuando nosotros buscamos cosas que solamente Dios nos puede dar desde otro lugar, eso es idolatría. Si vos estás buscando paz, tranquilidad, no sé, estabilidad en las cosas del mundo, te sugiero a que vuelvas a buscarlo en Dios, porque nada de lo que está en este mundo te puede dar paz, te puede dar tranquilidad, te puede dar estabilidad, solamente nuestro Jesús. Amén. Amén.